defensores Barón Álvarez, Robledo Pérez y Agüero Parra han manifestado que ya vienen obrando dentro de ese trámite. Es pertinente dejar constancia que de acuerdo con las actas que fueran remitidas a través de correo electrónico por la defensora Avendaño Castro, se puede observar que en efecto, ya por parte del juzgado cuarto penal del circuito especializado de Bogotá, dentro de este proceso penal, se les confirió personería jurídica para que fungieran como defensores de confianza de los ciudadanos procesados que han efectuado su presentación en esta audiencia, y es por ello que es innecesario que este despacho judicial vuelva a proceder al reconocimiento de personería jurídica. Continuando con las verificaciones, se le debe preguntar a los representantes de la defensa técnica para que por favor uno de ellos tome la vocería e informe sobre las labores efectuadas para convocar esta diligencia al representante de la Fiscalía asignado en este proceso penal. Doctora, el señor procurador está pidiendo la palabra, imagino, para la presentación. Ya el señor procurador efectuó su presentación. No sé, señor procurador, si tenga alguna observación que realizar. Sí, señoría, es que seguramente por un error involuntario usted me mencionó como uno de los defensores ahorita. Entonces, para aclarar... Disculpe, señor procurador, muy seguramente sí por un error involuntario se le mencionó como sus apellidos como el de uno de los defensores. ¿Alguna otra observación, señor procurador? No, señoría, gracias, muy amable. Gracias. Entonces, retomando en el punto en el que nos encontrábamos, para que por favor alguno de los defensores, Barón Álvarez, Robledo Pérez, Avendaño Castro, indique lo referente a la citación o la convocatoria a esta audiencia a la Fiscalía Delegada. Muchas gracias, su señoría. Voy a tomar la vocería. En efecto, dentro de la citación y de la solicitud que se dio al Centro de Servicios Judiciales, desde el mes de diciembre se convocó al doctor Henry Caro para que acudiera a esta audiencia, y pues desde esa fecha pues no se ha tenido contacto con el mismo, máxime pues cuando esta audiencia ya había sido solicitada previamente y no pudo ser llevada a cabo. Gracias, señora defensora. Efectivamente, se observa que por parte del Centro de Servicios Judiciales del Complejo Judicial de Palo Quemado se ha enviado una constancia de comunicaciones o una planilla de citaciones indicando que para la presente diligencia se habría efectuado la citación de la Fiscalía Segunda Especializada ubicada en la ciudad de Bogotá, que se habría enviado esa citación al correo electrónico henry.caro@fiscalía.gov.co, y también haciendo uso de esas actas que, como ya se mencionó, fueron remitidas por la defensora Avendaño Castro, se observa que en efecto la fiscalía mencionada es la que viene fungiendo como delegada en este proceso, tal y como se ha dejado constancia por el juzgado cuarto penal del circuito especializado de Bogotá, que el correo electrónico ya mencionado es el establecido con esa fiscalía. Por ende, al encontrarse debidamente convocada para esta diligencia, considera este despacho que es procedente dar trámite a la misma sin contar por el momento con la presencia de la Fiscalía, pues claramente al respecto ya se ha pronunciado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en autos como lo son el AHP 1420 de 2015 bajo la radicación 45.620,
o el AP 5408-2016 bajo la radicación 48.682, en los cuales se ha señalado expresamente que tratándose de solicitudes que pretenden el restablecimiento de la libertad de las personas procesadas, no es aconsejable supeditar la realización de las audiencias a que se encuentre presente la Fiscalía o apoderados de víctimas, en la medida en que se corrobore que han sido debidamente citados o convocados a las diligencias, pues habiéndose cumplido con ese presupuesto, se entiende que sería el deber de la Fiscalía o de apoderados de víctimas comparecer a las audiencias en la fecha y hora programadas si tuvieran interés de oponerse a esa pretensión liberatoria. Es por ello que se repite, se estima que en este caso podemos dar trámite a esta audiencia sin contar con la presencia de la Fiscalía Segunda Especializada de Bogotá, en la medida en que se ha podido corroborar que ha sido debidamente convocada a esta audiencia. En ese orden de ideas, se va a proceder entonces como tal al trámite de la solicitud de libertad por vencimiento de términos que se entiende va a efectuar cada uno de los defensores respecto a el ciudadano procesado que cada uno representa, y es por ello que a continuación se le va a conceder el uso de la palabra a los señores defensores en el orden en que se les otorgó ya el uso de la palabra para que efectuaran sus presentaciones. De este modo, sí, dime, Carlos. Gracias, Carlos. Por favor, la persona que está bajo el usuario que se lee en pantalla, Claudia, para que por favor indique qué persona está conectada y qué interés tendría en participar en esta audiencia. Señora juez, disculpe que la interpele. El usuario que aparece como Claudia es la doctora Carol Miranda Forero. Está conectada conmigo porque esta mañana por este equipo tuve unos inconvenientes técnicos, que por si se me cae la conexión, tener una alternativa remota inmediata. La doctora Carol Miranda que indica usted, señor defensor, ¿se trata de su suplente o de algún auxiliar que La lo doctora apoye? es profesional del derecho. En este caso, no funge como suplente, es mi auxiliar en esta oportunidad de oficina. Somos compañeros de oficina. Gracias. En esa medida, pues se va a permitir que se encuentre conectada la persona que aparece bajo el usuario de Claudia, pero obviamente como no funge como suplente de la defensa dentro de este proceso, no va a tener una participación activa en esta diligencia y por ende pues no se va a proceder como tal a su presentación en esta audiencia. Se le solicita, eso sí, muy respetuosamente a la persona que se encuentra conectada bajo el usuario ya mencionado, que en todo momento mantenga tanto el micrófono como la cámara apagada para que no se vayan a presentar interferencias de su parte en la audiencia que estamos tramitando. Retomando entonces en el punto en el cual nos encontrábamos, como se venía señalando, para que sustenten su solicitud de libertad por vencimiento de términos, se le va a conceder el uso de la palabra a cada uno de los defensores en el orden en que efectuaron sus presentaciones, y de este modo es que en primer lugar se le concede el uso de la palabra al señor defensor Barón Álvarez. Gracias, honorable juez. Bien, efectivamente, procedo a hacer mi intervención en cuanto a los intereses de la señora. Debo sentar ante usted, honorable juez, como primer aspecto a resaltar de que estamos convocando esta diligencia soportados en lo que establece normativamente, y esto para sentarlo como piso jurídico, el artículo 317 en el numeral quinto, el cual reza que cuando transcurridos 120 días contados a partir de la fecha
de presentación del escrito de acusación, no se hubiera dado inicio a la audiencia de juicio oral. Este sería el primer aspecto normativo sobre el cual esta defensa enarbolará su tesis en cuanto a que se obtenga la libertad inmediata de mi clienta, quien se encuentra retenida en la cárcel del Buen Pastor. Asimismo, honorable juez, también quiero sentar como sustento normativo, entre otros aspectos, el artículo 14.8 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que establece el concepto del plazo razonable. Concepto de plazo razonable que fue introducido a nuestro corredor jurídico o a nuestro tráfico jurídico por sentencias que ya son conocidas como la C-221, entre otras. Honorable juez, sentando este soporte y tratando de hacer gala del llamado a la celeridad de este sistema penal acusatorio oral, es necesario entonces que el problema jurídico que planteo yo y que intento responder al finalizar mi intervención radique específicamente en que revisemos si estamos frente a la causal del numeral quinto del artículo 317 o han transcurrido 120 días contados a partir de la fecha de presentación del escrito y no se ha dado inicio a la audiencia del juicio oral. Debemos manifestar de que este conteo tiene una afectación cuantitativa, ya todos lo conocemos aquí los profesionales, y es lo que establece el parágrafo primero del artículo 317. El parágrafo primero establece, entre otras connotaciones y una segmentación de delitos que se establecen allí, que cuando sean 3 o más las personas que estén capturadas, entonces este conteo primario de los numerales 4, 5 y 6 tendrá una afectación de duplicidad. Es decir, ya todos sabemos, no estaremos entonces contando 120 días, sino 240 días desde la radicación del escrito de acusación y no se dé inicio a la audiencia del juicio oral. Para esto, entonces, muy respetuosamente, honorable juez, es necesario que entendamos que mi clienta está capturada con otras personas, al parecer por la comisión de delitos contra el orden económico y social, como lo son el concierto para delinquir y la extorsión. Fue capturada a mediados del mes de noviembre del año 2020. Sin embargo, no es esta fecha la relevante para que nosotros iniciemos el análisis y el conteo de los términos que con certeza debemos revisar para que usted provea favorablemente sobre mi clienta la libertad. Es necesario entonces, honorable juez, que revisemos el contenido nato o pleno del escrito de acusación. ¿Por qué el contenido del escrito de acusación? Escrito de acusación que ya fue corrido en traslado, tanto por esta defensa como por la doctora Avendaño, como también podrá observarse que ya se encuentra colgado en la página de la rama judicial en el sistema donde podemos nosotros observar el recorrido o el desarrollo de este proceso. El escrito de acusación, tal como está reseñado por el sello indeleble del ente que presenta, es presentado, honorable juez, el día 19 de marzo del año 2021. 19 de marzo del año 2021. Dice allí que a las 8 de la mañana. Honorable juez, en ese escrito de acusación, como ya lo mencioné, está por 3 delitos y observamos que están los 3 acusados aquí sentados hoy. La señora Cárdenas Obando, mi clienta la señora Correa Colón y el señor Juan David Bedoya. Es esta la fecha hito o inicial para nosotros hacer el recorrido cronológico y establecer si en suma contamos con el tiempo que exige la norma para proveer la libertad a mi clienta. Debo entonces manifestar a usted a título corolario de contextualizarla de lo que ha venido sucediendo en el proceso. Honorable juez, que se han realizado sendas audiencias de formulación de acusación. Estas, honorable juez, han tenido desarrollo a partir del día 31 de mayo. Un segundo, tenga la gentileza. A partir del día, como corrimos traslado, del 31 de mayo, donde hay una audiencia de formulación de acusación, tal como se presenta en el acta, y esta audiencia
dice ahí textualmente que está suspendida. Tendríamos entonces que revisar cuál es el motivo de la suspensión de la diligencia o por qué se suspendió esta diligencia, para hacer el ejercicio de discriminación y examinar efectivamente si esa suspensión, esa traba o esa torpeza que hubo en la diligencia del proceso fue a causa de alguna maniobra dilatoria, como lo exige el parágrafo tercero, o por el contrario, simplemente fue una situación procesal que nada se le puede achacar a la defensa. Y es así, honorable juez, como recuerda mi memoria, con ayuda de este facilitador que se llama Acta de 31 de mayo, en donde la honorable juez de ese entonces hace un llamado de atención al señor fiscal, por cuanto había una confusión gruesa entre los hechos relevantes o jurídicamente relevantes y los hechos indicadores. Es tal el punto que la fiscalía hace una petición y al final del acta observamos que dice récord 1 hora y 1 minuto, dice lo siguiente: atendiendo lo ya expuesto, el despacho encuentra razonable la petición de la fiscalía a fin de dar respuesta a los interrogantes planteados por los defensores. Así las cosas, se ofrece como nueva fecha el día 24 de junio a las 3 p.m. Se fija como nueva diligencia. Entonces, teniendo en cuenta esta diligencia, es notable de que por ninguna razón podemos pensar que este tiempo o este fracaso transcurrió por culpa de la defensa. Honorable juez y señor procurador, muy respetuosamente, los invito entonces a que centremos nuestra atención en la siguiente audiencia de la secuencia cronológica, es decir, en la audiencia del 24 de junio del año 2021. Esta audiencia, como en todas las audiencias, y lo digo a título de lealtad, la defensa ha asistido a todas y cada una de las llamadas y convocatorias que ha realizado el despacho cuarto especializado para el trámite del proceso. Nunca hemos faltado a una sola diligencia. En esta audiencia del 24 de junio del 2021, observamos que efectivamente dice formulación de acusación, están las partes, está el Ministerio Público, están los acusados, dice finalización de la presentación de las partes, se formula una acusación en el folio tercero, honorable juez, del acta que consta del 24 de junio, efectivamente, el señor delegado procede a indicar lo que corresponde al lugar de los hechos, aclara las situaciones. Honorable juez, dice, finalizada la intervención del señor fiscal, le corre el traslado a los defensores y al final, honorable juez, la audiencia se realiza con éxito y dice en el último acápite de esa tabla digitada a través de la plataforma Excel o de columnas, dice, se procede a señalar fecha y hora para la audiencia preparatoria de acuerdo al calendario que ofrecen los días 28, 29 de octubre y 11 de noviembre. Es decir, honorable juez, que también esta audiencia del 24 de junio, esta vez sí se realizó, gracias a Dios, digámoslo así, o por fortuna, sí se realizó y efectivamente, honorable juez, la defensa pues no ha tenido maniobra dilatoria porque fue un éxito. Señora juez, debo manifestar a usted y comentarle, tal como lo observará usted a partir de las siguientes actas, de que ha habido una situación con el ente acusador, el doctor Henry César Caro, de quien profesó lealtad y de ninguna manera haría señalamientos impropios sin su presencia. Sin embargo, aconteció un fenómeno y es que en el descubrimiento material probatorio disculpe, señora juez, me confirma el audio, ¿me está escuchando? Sí, lo estamos escuchando, señor defensor. Ok, gracias. Y es que a partir de la próxima convocatoria, que es el 28 de octubre para las audiencias preparatorias, en el descubrimiento probatorio que se hizo en el escrito de acusación, hay unos archivos o contenidos de índole discográfico, material pesado de disco duro,
digámoslo así, hay unas aparentes interceptaciones telefónicas que al día de hoy la defensa aún no las ha recibido. Situación que de alguna manera, y lo digo en lealtad personalmente, y lo puede decir el doctor en algún momento, me comuniqué en reiteradas ocasiones con el doctor Henry César Caro para ponernos de acuerdo, honorable juez, y ver de qué manera se nos hacía llegar ese material. Es así como esta situación no tuvo a acontecer y fue consignado así en las actas que a continuación revisaremos. Las audiencias preparatorias que han sido convocadas hasta el día de hoy y que estamos convocados para finales del mes de enero no se han podido surtir porque el ente acusador, incluso con llamados de atención del señor juez, presidente de la diligencia, no ha tenido, digámoslo así, la forma o no ha podido implementar un plan de trabajo. No solo es él, es un tema institucional de la Fiscalía General de la Nación para correr los traslados en este tema pandémico de elementos materiales probatorios que necesariamente necesitan la intervención cuerpo a cuerpo o una intervención manipulada. Entonces, por lo menos en la audiencia del 28 de octubre, podemos observar de que inicialmente se solicitó una figura jurídica por parte de la defensora Avendaño de algo que se conoce como una conexidad procesal. Conexidad procesal que en ese momento fue aprobada por el señor juez. Y podemos observar al final que dice, el señor juez luego de la consideración indicada encuentra viable la solicitud y se ordena la conexidad procesal exclusivamente de la ciudadana Cindy Milán Cárdenas Obando respecto al proceso que cursa. Dice, contra la presente no proceden recursos, la Fiscalía y Defensa no interponen recursos. En vista de la decisión tomada, fijan nueva fecha para el día 2 de diciembre del año 2021 a las 2 p.m. Honorable juez, el día 2 de diciembre del año 2021 tampoco se realiza la diligencia de audiencia preparatoria. Y esta audiencia no se realiza porque el ente acusador no corrió traslado de los elementos materiales probatorios completos para cuando a nosotros como defensa nos pregunten si el descubrimiento fue completo, pudiésemos responder positivamente y continuar con la diligencia. Ese día nos convocaron a una audiencia urgente para el día 16 de diciembre del año 2021 y tampoco se realizó la audiencia porque el señor fiscal aún no ha corrido traslado de la completud de los elementos materiales probatorios para poder establecer efectivamente el principio de oposición, de igualdad de armas y de contradicción al nosotros tener acceso a esos elementos materiales probatorios. Es por esta la razón, honorable juez, que hasta el día de hoy, en lealtad y certeza, la que nos exigen este tipo de diligencia, podemos afirmar con verdad y con veracidad que las audiencias no han podido avanzar, que no hemos podido llegar al juicio y que estamos aún a instancias de la audiencia preparatoria en razón a que el ente acusador incluso ha solicitado aplazamientos para él posteriormente poder subsanar el tema de correr traslado de los elementos materiales probatorios. Personalmente lo he llamado en reiteradas ocasiones con el fin de agotar este trámite y aún no hemos obtenido respuesta. Señora juez, dado lo anterior, entonces es de analizar si desde el día 19 de marzo, cuando se presentó el escrito de acusación, situación que no tiene discusión alguna y que incluso, honorable juez, usted en esas facultades ultrapetitas que sesgadamente concede la Constitución y la Corte Constitucional en este tipo de diligencias cuando son temas pro homine, pro libertad a favor de mi clienta, se puede verificar en los elementos que le hemos corrido traslado de que se presentó el escrito de acusación desde el día 19 de marzo del año 2021. Al día de hoy, 19 de enero, al día de hoy, 18 de enero, perdón, sin contar los días que traen 31, estamos en un aproximado de 304 días, honorable juez. 304 días que han transcurrido de manera ininterrumpida, discusión que ya está zanjada hace muchos años en ponencias como la honorable doctora María del Rosario, en el que han transcurrido 300 días ininterrumpidos y no hemos llegado a instancias del juicio oral. Señora juez, quiero culminar mi intervención anunciando
o haciendo una nota al margen sobre el siguiente aspecto. En este tipo de diligencia y en el corredor jurídico que tenemos al día de hoy, debemos entender que la criminalidad o la fiscalía y la norma han intentado implementar figuras jurídicas y conceptos novedosos con el ánimo de alguna manera como de satisfacer de pronto esos índices o esas estadísticas de inseguridad y poder cubrir de alguna manera los fenómenos de la captura, tener mayores capturas. En el escrito de acusación, honorable juez, del que usted tiene traslado, en el escrito de acusación del que usted tiene traslado, un segundo, por favor. Acá lo tengo, 19 de marzo del 2021. Debo manifestarle que este marco de operaciones, este marco operativo, se ha hecho bajo la circular, dice ahí textualmente, la razón de ser o el soporte jurídico es en base a la circular de la directiva 01 del 2012, la cual desarrolla los criterios de priorización de situaciones y casos que establecen lineamientos para la planificación y gestión estratégica de la investigación penal en la Fiscalía General de la Nación. Por lo que, honorable juez, al analizar la normatividad aplicable en este tipo de diligencia, estamos totalmente de acuerdo, así se ha manifestado al interior del proceso y así se puede esbozar del escrito de acusación que estamos ante los delitos contemplados en el artículo 317, numeral quinto en cuanto a términos, y en la ley 599 del 2000, esto es en los artículos 340 y subsiguientes que tratan del concierto para delinquir y de la extorsión agravada. Honorable juez, respetuosamente pienso que no es necesario alargarnos en esta discusión y de igual manera la invito a usted y también al señor procurador, al doctor Agudelo Parra, a que de alguna manera entendamos que estamos frente a un caso que ha rebasado notablemente los términos y los límites de la ley 906 del 2004. Estamos transcurridos más de 64 días de excedente y de que la defensa ha concurrido a cada uno de las citaciones sin falla alguna. Por lo que, haciendo una interpretación restrictiva y no expansiva y entendiendo de que está sobrepasado el tiempo, muy respetuosamente hago un llamado a usted, honorable juez, y al señor procurador, a que seamos objetivos y prácticos en el entendido de que estamos ante una situación evidente donde no hay otra alternativa que es la de impartir la libertad inmediata a mi clienta, la señora Brigitte Yarima Correa Colón. Honorable juez, se corrió traslado de los elementos materiales probatorios, enuncié ya el soporte normativo y pues ruego a usted que imparta con su sabiduría y su conocimiento jurídico esto en favor de mi clienta. Muchas gracias. Gracias, señor defensor. Continuando con las intervenciones, se procede ahora a otorgarle el uso de la palabra al defensor Robledo Pérez para que sustente su petición frente a la libertad por vencimiento de términos. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, sea lo primero solicitarle que tanto los argumentos de este defensor como los de los otros defensores sean tenidos en cuenta para cada uno de los procesados, en tanto como ha podido ver usted, según la explicación amplia que ha dado el doctor Barón, nos encontramos frente a personas que están en la misma etapa procesal y en las mismas condiciones de privación de la libertad. Entonces, por eso, haciendo causa común, sí le ruego que tenga en cuenta de manera conjunta los argumentos para cada uno de los procesados. Y es que debe hacer hincapié, su señoría, este apoderado, en un aspecto, y es el carácter antropocentrista que tiene nuestro derecho penal. Un derecho que trata de salvaguardar las garantías que recubren a cada uno de los procesados. De manera amplia le han expuesto los términos y dónde se han fracturado estas garantías, vulnerando el derecho a la libertad de estas personas.
y es que también hay que tener en cuenta que la parte débil del proceso penal Entrando a la reunión. a la solicitud que se ha elevado ante usted. De manera muy concisa, yo le ruego, su señoría, que acceda al vencimiento de términos que se haya presentado, que encuentra su fundamento jurídico en el artículo 317, numeral 5, donde establece un término de 240 días para el caso de Marras y que con amplitud ha sido superado en el presente proceso sin que sea responsabilidad un solo aplazamiento de la fiscalía, de la defensa. Todos han corrido por cuenta de la fiscalía. La fiscalía es quien ha tenido unas falencias en los descubrimientos. La fiscalía es quien ha tenido falencias al momento de la acusación y que hoy nos tiene ante su despacho. Reiterando, sin atacar la calidad profesional del fiscal del caso. Es así que, sin extenderme más, puesto que la situación objetiva ya ha sido expuesta por mi predecesor y que cobija, como ya le he manifestado, a cada uno de los procesados que se encuentran ante su despacho, les ruego se ordene la libertad inmediata, en tanto estas personas se encuentran privadas de la libertad de manera injusta. Muchas gracias. Gracias, señor defensor. A continuación, se procede a otorgarle el uso de la palabra a la defensora Avendaño Castro para que, por favor, también exponga su solicitud de libertad por vencimiento de términos. Muchas gracias, su señoría. En efecto, para no ser repetitiva en lo que han dicho mis antecesores, sí debo decir pues que ha sido muy minuciosa las manifestaciones respecto a todo ese plazo que se ha llevado durante este proceso, realizando pues ese desarrollo de lo peticionado, pues lo hace con basamento pues en ese artículo 317, numeral 5 de nuestro Código Procesal Penal, en el cual pues claramente indica que cuando transcurridos esos 120 días contados pues a partir de la fecha de presentación de escrito de acusación y no se haya dado inicio pues a la audiencia de juicio, se puede acceder a ese vencimiento de término. Es de resaltar pues que ese parágrafo primero del artículo 317 duplica este término atendiendo pues a esa situación de que hay 3 personas privadas de la libertad y que en efecto es un proceso que está siéndose llevado a cabo por parte de justicia especializada. Es así pues que este término claramente se duplica, pero este término, tal como lo mostrará esta defensora, ha sido rebasado, teniendo en cuenta que, tal como lo decía el doctor Barón, ya se han superado casi 304 días de acuerdo pues a ese conteo que han hecho estos defensores. Se debe decir pues que ya tal como lo manifestó el doctor Barón, desde el 19 de marzo de 2021 se realizó la respectiva radicación del escrito de acusación, que a hoy ya ha pasado casi un año desde que mi prohijada ha sido privada de la libertad y pues desde que se radicó este escrito de acusación, esta defensa no ha generado ninguna maniobra dilatoria respecto a este proceso.
Es así que, tal como lo manifestó mis antecesores, se detiene que pues desde el 31 de mayo se solicitó, se citó para audiencia de acusación posterior pues a esa erradicación, y en la cual pues se suspendió teniendo en cuenta pues que el delegado fiscal no hizo pues énfasis a esos hechos jurídicamente relevantes que son necesarios para ese escrito de acusación vinculadas dentro de ese proceso. Y teniendo en cuenta esas imprecisiones en las cuales se generó el mismo, pues se suspendió la misma para el 24 de junio a las 3 p.m. Dicha audiencia sí se llevó a cabo y se culminó pues con esa audiencia de acusación, y se fijó nuevamente audiencia preparatoria con fecha 28 y 29 de octubre. Se fijaron estas dos fechas con el fin de Entrando a la reunión. cuál estaba el otro proceso que se iba a conexar, razón por la cual pues se tenía que esperar una nueva fecha. Tal como lo mencionó el doctor Barón, de un día para otro nos llegó una citación para el 16 de noviembre de 2021, de diciembre del 2021, perdón, y todas las partes nos conectamos, aun cuando fue de manera intempestiva pues esa citación. Es allí donde pues nos conectamos todas las partes, tanto las personas que están vinculadas al proceso como los defensores, y también se manifiesta que en efecto no se han recibido todos los elementos materiales probatorios, a lo cual el delegado fiscal dice que el problema de esos audios e interceptaciones se tiene con la policía judicial, ya que se debe solicitar un turno para la entrega de los mismos, turno que ya había solicitado previamente y que estaba a espera pues de que el almacén de evidencias le entregara eso, pues esperando el turno que ya había solicitado el delegado fiscal. Y en cuanto a los elementos de la conexidad, ya había solicitado los mismos. Debo indicar que para el día lunes de esta semana yo recibí comunicación por parte de la secretaria del señor fiscal, el cual me corrió traslado claramente de los elementos materiales probatorios producto de esa conexidad. Sin embargo, al preguntarle sobre las interceptaciones, la secretaria del despacho me indica que sí se tiene ya en esas interceptaciones, no obstante, no nos las pueden entregar porque todas las entregaron encriptadas y sin clave, y en ese sentido, pues no sería la manera idónea de entregar los elementos materiales probatorios. Es así, pues que hasta la fecha no se ha generado la entrega de los mismos, y pues previamente su señoría del traslado que generé se envió pues las actas de audiencia que fueron remitidas a esta defensora por parte del juzgado que conoce este proceso. No obstante, las últimas dos actas, tanto la del 2 de diciembre, que es una acta de secretaría, y la del 16 de diciembre de 2021, fueron solicitadas al despacho el mismo 16 de diciembre y pues lo he solicitado después de la vacancia judicial, pero no he recibido respuesta respecto de esas mismas actas. Entonces hago la precisión porque se entregaron todas las actas menos esas dos.
Y pues su señoría, con ese anterior presupuesto fáctico que realicé, pues encuentra esta defensa que mi prohijada, y no solo mi prohijada, las 3 personas vinculadas a este proceso, pues están cobijados con esa garantía procesal respecto del vencimiento de términos. Y he de referirme, su señoría, a esa garantía en el entendido que no es atribuible a ninguna de las personas que se encuentran detenidas estas circunstancias. Y es evidente que la prolongación de esta detención de una persona, pues a este lapso de tiempo pues es ilegal y es violatorio pues de esos derechos a la libertad. Acá se habla de la libertad por el numeral quinto, teniendo en cuenta pues que la Administración de Justicia no ha dado celeridad procesal de acuerdo a la norma. ¿Y esto por qué? Porque no han entregado los elementos materiales probatorios para que la defensa de estas personas se active y pueda empezar a recolectar también sus elementos materiales probatorios e ir a juicio oral. Acá su señoría, acá no se puede hablar de unos cargos que se le indilgaron en imputación y en acusación a estas personas, atendiendo pues que están revestidos de ese principio constitucional de la presunción de inocencia y no pueden generarse perjuicios y una privación pues extensa, teniendo en cuenta pues que primero que todo pues el vencimiento de términos no es sino un derecho para ellos. De acuerdo pues a lo dicho también su señoría en la sentencia C-221 del año 2017, la Corte Constitucional ha indicado que la detención preventiva de una persona acusada de un delito restringe su derecho a la libertad personal con el propósito de garantizar otros fines constitucionales. Sin embargo, también ha precisado que Entrando a la reunión. determinada etapa procesal, como en este caso, constituye el fin para el cual se garantiza la efectividad del derecho del procesado, su señoría, que no ocurran pues dentro de su proceso unas dilaciones injustificadas, dilaciones pues que tal vez no, como lo decía el doctor Barón, no se le pueden indilgar pues al delegado fiscal máxime cuando pues no se encuentra acá pues para sustentar las razones por las cuales no ha entregado esos elementos materiales probatorios, pero sí son unas dilaciones injustificadas para esa prolongación indefinida de esa libertad a la que tiene derecho las partes en este proceso y en este caso mi prohijada. Y pues para eso están los términos procesales, teniendo en cuenta pues que son términos procesales perentorios. Y así las cosas, su señoría, téngase en cuenta también que la Sala Penal de la Corte ha expresado reiteradamente que el vencimiento de términos no es un beneficio, y repite esta defensora, es un derecho, lo que significa que ese plazo razonable en el cuyo incumplimiento debe salvaguardarse los derechos pues de mi prohijada y de las de otras 2 personas que se encuentran vinculadas a este proceso debe protegerse. Y pues repite, y eso sí es de resaltar, su señoría, ninguna de las partes de esta defensa, de esta bancada de la defensa, ha generado ninguna maniobra dilatoria que genere que el proceso no haya surtido su trámite normal. Y eso lo podrá vislumbrar su señoría en las actas de audiencia. Y pues dejando pues estos aspectos claros, su señoría, es evidente que se superan esos 240 días de la norma procedimental penal otorgado como plazo máximo para que a partir de la fecha de presentación del escrito de acusación no se haya dado inicio a la audiencia de juicio. Y esta defensa sí solicita a su presidencia se dé viabilidad pues a lo peticionado y se otorgue de manera inmediata la libertad de mi prohijada, teniendo en cuenta pues toda la narrativa antes esbozada. Muchas gracias, su señoría. Gracias, señora defensora. Finalizadas las intervenciones de los representantes de la defensa técnica, se debe proceder a verificar el traslado de elementos materiales probatorios. Como se anunció, previo a esta diligencia, se habría recibido a través de correo electrónico no solo los documentos que acreditan la identidad de los sujetos procesales que se encuentran acá presentes, sino particularmente por parte de la defensora Avendaño Castro, se habrían remitido algunas actas de las diligencias que se entiende se han desarrollado dentro de este radicado,
Entonces, por favor, para que la defensora mencionada proceda a denunciar los documentos que ha enviado a este despacho judicial. Claro que sí, su señoría. El acta No sé si nos esté hablando en este momento, señora defensora, pero tiene su micrófono cerrado. Al parecer se ha presentado una desconexión temporal de la defensora Avendaño Castro. Vamos a proceder a esperar Doctora, pido la palabra. su reconexión. Sí, dígame, señor defensor. Gracias. Honorable juez, disculpe, a mediados de la mañana, cuando recibimos su invitación o la invitación del despacho, envié 2 correos electrónicos y me suscribí en el aplicativo que tiene el despacho. Un primer electrónico con el poder y mis documentos de identificación y un segundo con los elementos materiales probatorios que argumenté en mi decisión, en mi argumentación. ¿Podría usted confirmarme eso? que pero Ya su vamos señoría se a cayó la señal. verificar. Sí lo denotamos, señora defensora. Entonces, mientras la señora defensora expone los elementos que de la verificación de los elementos que se dicen han sido trasladados por parte del defensor Barón Álvarez. Entonces, por favor, siga, señora defensora Avendaño Castro, indicando cuáles fueron los elementos trasladados. Claro que sí, su señoría se cuenta que con el acta de escrito de acusación, con el escrito de acusación, perdón, de fecha 19 de marzo de 2021, se remitió acta de fecha 31 de mayo de 2021, en el cual se dio inicio a la audiencia de acusación. Se envió también la del 24 de junio de 2021, en la cual se culmina pues con esa audiencia de acusación. Se envió la del 28 de octubre de 2021. Y tal como mencioné cuando inicié la exposición, para la audiencia del 2 de diciembre de 2021 y la del 16 de diciembre de 2021 se solicitó en reiteradas oportunidades al juzgado y no fueron remitidas las mismas. Teniendo en cuenta esto, pues eso fue la documental que corrió traslado a esta defensora, así como un documento en el cual mi prohijada, en caso de no ser conectada, renunciaba pues a presentarse a esta audiencia. Gracias, señora defensora. Efectivamente, se debe dejar constancia que en un correo electrónico que fue llegado a este despacho judicial por parte de la defensa técnica de la ciudadana Cárdenas Obando, se remitió un documento en formato PDF contenido del escrito de acusación y asimismo otros 4 documentos más en formato PDF, uno de ellos consistente en el acta de las audiencias preliminares concentradas que se desarrollaron con ocasión de este radicado, 2 actas de audiencia de formulación de acusación y un acta preparatoria evacuadas ante el juzgado cuarto penal del circuito especializado de esta ciudad. Y esos mismos elementos o documentos habrían sido remitidos o reenviados por la Secretaría de este despacho judicial al señor representante del Ministerio Público. Ahora, en punto del traslado que manifiesta ha efectuado el defensor de la ciudadana Correa Colón, revisada la bandeja de entrada del correo electrónico de este despacho judicial, no se observa haber recibido
un mensaje con elementos remitidos por parte del defensor Barón Álvarez. Solo de parte de este defensor se habría recibido lo referente, permítanme un segundo. Lo referente a un documento, o más bien dos documentos contenidos en un archivo en formato PDF. Uno de esos documentos consistía en ese poder que se le estaría otorgando y en la renuncia que efectuaría su representada a comparecer a esta diligencia, y los documentos de identidad del señor defensor. Esos fueron los únicos documentos que se habrían recibido por parte de este juzgado. No obstante, se le pregunta al señor defensor Barón Álvarez si, aparte de los documentos ya mencionados por parte de la defensora Avendaño Castro, tiene algún elemento material probatorio que remitir a este despacho judicial. Gracias, señora juez. Efectivamente, los elementos que corrí traslado, ya como los enunció la doctora, que son el escrito de acusación y las actas, son básicamente los mismos que soportan todas las solicitudes. Incluso, muy respetuosamente, acabo de realizar nuevamente el reenvío de las diligencias o de las constancias del acta a su correo electrónico o el correo electrónico del despacho, honorable juez. Respecto a las dos últimas actas, yo manifesté la intervención, y no es una nueva intervención, sino hago la acotación de que el despacho no las elaboró porque el fiscal manifestó antes de audiencia de que no estaba listo y fue que se postergaron las fechas. Sin embargo, pues ahí está todo claro. Lo reenvié de nuevo, doctora, muy respetuosamente. Igual son los mismos de la doctora Evelyn Avendaño. Muchas gracias. Gracias, señor defensor. En la medida en que se trataría entonces de los mismos elementos trasladados por la defensora Avendaño Castro, y se repite que por parte de la Secretaría de este despacho ya se habría procedido a enviar esos documentos al señor representante del Ministerio Público, es que se procede a verificar con este si efectivamente ha tenido la oportunidad de verificar esos elementos. Sí, señoría, se me trasladaron de manera completa y oportuna. Gracias. Y estoy listo para la intervención. Muchas gracias, señor representante del Ministerio Público, y ante su manifestación se le otorga el uso de la palabra para que se pronuncie sobre las solicitudes efectuadas por los defensores en esta audiencia. Muchas gracias, señoría. Evidentemente hemos escuchado con toda atención y respeto las intervenciones de los señores defensores y revisado los elementos materiales probatorios de los cuales se nos ha corrido traslado. En tal virtud, desde ya el Ministerio Público señalará a su despacho que no se opone a la solicitud elevada por los señores apoderados y comparte plenamente pues el hecho de que se encuentran vencidos los términos establecidos de conformidad con el numeral quinto del artículo 317 del Código de Procedimiento Penal, con la salvedad pues de que se trata de 240 días por tratarse de la jurisdicción especializada. Debo dejar claro también, desafortunadamente ya pasó en otro despacho, que partimos de la base de que nada tiene que ver esta audiencia con personas que estén vinculadas a los grupos delictivos organizados o grupos armados organizados y a toda la normatividad especial de la Ley 1908 del 2018. Entonces nos concentraremos simplemente en el artículo 317 del Código de Procedimiento Penal. Y es que, señoría, es claro que para la Fiscalía General de la Nación, digamos que para todos los actores dentro del sistema penal acusatorio, la pandemia, el aislamiento, el hecho de las audiencias virtuales y todo eso ha venido dificultando claramente
los procesos, sobre todo aquellos que se surten en etapa de juicio y particularmente pues en los juzgados especializados, donde obviamente la complejidad de los asuntos es mayor. Pero esa dificultad, señoría, no puede ser atribuible a las personas que son procesadas. Eso no puede establecerles una nueva carga a quienes definitivamente están respondiendo penalmente ante el Estado. Y la Fiscalía, ya llevamos casi 2 años de pandemia, es hora que hubiera establecido unos mecanismos idóneos y rápidos, expeditos, para poder hacer las diligencias, sobre todo particularmente los descubrimientos propios de la audiencia preparatoria. Este tipo de audiencias, señoría, y usted y yo estamos en el mismo trasegar profesional, las vemos diariamente. Desafortunadamente, hoy brilla también por su ausencia el señor fiscal. Evidentemente, pues estas son unas audiencias de trascendental importancia, y a pesar de haber sido debidamente notificado, como quedó la constancia, pues no acude a la misma, digamos, a defender la posición institucional. En ese orden de ideas resulta claro para el Ministerio Público que, si bien es cierto, pues existen esas dificultades, que si bien es cierto, en los asuntos de justicia especializada a veces el material es muy copioso y se presentan dificultades en materia de claves y materia de encriptación de documentos. No soy experto en esos asuntos, de pronto estoy utilizando la terminología que no es absolutamente apropiada, pero que definitivamente eso es responsabilidad del ente acusador. Ahora, es claro que la audiencia, la diligencia de descubrimiento probatorio es una diligencia bilateral que se debe realizar entre sujetos procesales, entre la Fiscalía General de la Nación y los defensores, que es una diligencia que debe discutirse fuera del estrado, fuera de la audiencia pública. También brilla por su ausencia una costumbre, digamos, una necesidad, que es la elaboración de actas para poder determinar posibles responsabilidades en torno a que resulten fallidas este tipo de diligencias que se surten fuera de la audiencia pública. Pero eso definitivamente hace un poco parte del deber ser y de lo que sería deseable, y tratándose de la libertad de los procesados debemos ubicarnos necesariamente en el ser y en la realidad de aquello que se nos ha presentado procesalmente. En tal virtud y con el debido respeto, señoría, no hago contabilización exacta de los días, pero resulta evidente que han transcurrido más de los 240 días sin que haya una justificación por parte del Estado para lo mismo que sería, por ejemplo, las maniobras dilatorias de la defensa. No hay ninguna acreditada, o que estuviéramos en el caso hoy en día pues muy frecuente de el parágrafo 3º en torno a la fuerza mayor, pues sobre todo en materia de conectividad con las estaciones de policía o centros de reclusión en los cuales se encuentran. Ninguna de estas dos circunstancias tan comunes hoy en día, y en muchas de ellas evidentemente insuperables, tanto para la judicatura como para la fiscalía, ninguna de las dos se presenta dentro de lo que ha sido expuesto en el presente, en esta audiencia, en virtud de lo cual pues podemos estar relevados de la argumentación en torno a esa situación. Por esta razón, respetada señora juez, el Ministerio Público le solicita acceder a la petición que han elevado los señores defensores de libertad de las 3 personas involucradas en la presente diligencia, haciendo la salvedad para ellos, para la señora Cindy Milena, para el señor David, para la señora Brigitte Yolima, que este proceso, esto es una decisión de gran trascendencia, porque gira en torno a la libertad personal, pero que el proceso sigue, que ustedes también, como miembros de esta sociedad que me corresponde representar como Ministerio Público, tienen también unas obligaciones de comparecer, de estar atentos al trámite del proceso que se surte en el juzgado especializado, que esto no los releva de ninguna de sus obligaciones como sujetos procesales
y a través de sus apoderados de no solamente de comparecer, sino de participar activamente dentro de esas diligencias. La situación jurídica de fondo no cambia cuando la persona está privada de la libertad o no lo está, y deben cumplir con esas obligaciones de carácter constitucional y legal como ciudadanos que son. Muchísimas gracias, señoría. Gracias, señor representante del Ministerio Público. En ese orden de ideas, escuchada la intervención de partes e intervinientes frente a la solicitud efectuada por la defensa técnica de libertad por vencimiento de términos, si bien sería del caso que este juzgado procediera como tal ya a pronunciarse sobre dicha petición, no obstante, considera este juzgado que se debe suspender este trámite en aras de poder acceder al expediente o a la carpeta que de la etapa de juzgamiento se está desarrollando o adelantando ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá. Pues aunque por parte de la defensa técnica se ha corrido traslado de elementos materiales probatorios, concretamente del escrito de acusación, del acta de las audiencias preliminares concentradas que dieron inicio a esta investigación penal, y asimismo de 2 actas de audiencia de acusación y un acta de audiencia preparatoria. Empero, ha sido la misma defensa técnica quien ha puesto de presente que no ha sido posible acceder a 2 actas o constancias que fueran dejadas respecto a 2 audiencias que fueron programadas por ese despacho de conocimiento ya mencionado. De manera que para corroborar completamente lo acaecido en esas oportunidades, es que se repite, se hace necesario que este juzgado intente acceder a ese expediente o carpeta que reposa ante el despacho donde se tramita la etapa de juzgamiento. E intentando respetar esos términos establecidos en el artículo 160 del Código de Procedimiento Penal, se van a proponer o se van a poner a consideración de partes intervinientes básicamente 2 fechas. La primera de ellas, o para que se pudiera dar la continuación de esta audiencia en la primera de las fechas que se va a proponer, estaría sujeta a una condición, y es que los ciudadanos acá procesados renunciarán al derecho a estar presente en la continuación de esta audiencia, dado que el IMPEC exige un término para la remisión, así sea virtual, de las personas privadas de la libertad, y obviamente para la primera fecha que se va a proponer no alcanzaríamos a cumplir con ese término y es muy probable que no sean remitidos virtualmente. Y la segunda fecha que se va a proponer es respetando ese término exigido por el IMPEC y así intentando garantizar la comparecencia de los ciudadanos procesados privados de la libertad a esta diligencia. De esta manera se les solicita por favor a partes intervinientes que verifiquen la disponibilidad de su agenda para el viernes 21 de enero del presente año a partir de las 2 de la tarde. Esa sería la primera fecha si los ciudadanos acá procesados accedieran a estar presentes en la continuación de la audiencia. Y si no fuere posible ello, o si alguna de las partes o intervinientes no tuvieran disponibilidad de agenda para la fecha antes mencionada, se propone el martes 25 de enero, bien puede ser en horas de la tarde o en horas de la mañana. Es así como, en primer lugar, se va a proceder a verificar con los señores defensores si tienen conocimientos, si sus representados estarían dispuestos a renunciar a estar presente en la continuación de esta audiencia. Se le hace la pregunta, en primer lugar, al defensor de la ciudadana Correa Colón.
Gracias, honorable juez. Efectivamente, ya esto lo he dialogado en anteriores ocasiones con mi clienta y pues estoy casi seguro que no hay ningún inconveniente. Ella renunciaría a estar presente en aras de darle mayor celeridad y obtener pronta respuesta de parte de su presidencia. Gracias. Se hace la misma pregunta al defensor del ciudadano Bedoya Riaño. Su señoría, este apoderado no tiene ningún inconveniente para darle continuidad a esta audiencia el día de la tarde. Y por temas de celeridad, no creo que el representado tenga alguna oposición al respecto. Sin embargo, le pido que lo escuche de viva voz de él respecto a esta situación. Gracias, señor defensor. También se le hace la pregunta antes mencionada a la señora defensora de la ciudadana Cárdenas Obando. Muchas gracias, su señoría. De efecto, tal como he dialogado en varias oportunidades con la señora Milena, ella accedería también a la audiencia del día viernes y ella renunciaría a estar presente, tal como en el documento que remitió a su despacho en el traslado probatorio. Gracias. En esas condiciones, teniendo en cuenta que se tiene meridiana claridad respecto a una posible renuncia a estar presente en la continuación de esta audiencia por parte de los procesados, ahora sí a proceder a verificar la agenda. En primer lugar, se repite para el día viernes 21 de enero a partir de las 2 de la tarde. Por parte del defensor Barón Álvarez, ¿tendría alguna objeción en cuanto a esa fecha y hora? Ninguna objeción disponible, honorable juez. Gracias. El defensor Robledo Pérez. Con disponibilidad, su señoría. Gracias. La defensora Avendaño Castro. Su señoría, conforme con la fecha. Gracias. Por parte del señor representante del Ministerio Público, ¿se tendría alguna objeción respecto a esa fecha y hora? Ninguna objeción, señoría, notificado. Gracias. Teniendo en cuenta que partes e intervinientes han manifestado que tienen disponibilidad de agenda para esa primera fecha propuesta por parte de este despacho, ahora sí, de manera expresa, se va a proceder a preguntarle a cada uno de los procesados si renuncia a estar presente eventualmente en la continuación de esta audiencia que se daría el viernes 21 de enero a partir de las 2 de la tarde. Por parte de la ciudadana Correa Colón, ¿se renuncia a estar presente en la continuación de la audiencia? Sí, honorable juez, acepto. Renuncio a la... Gracias. Gracias. Por parte del ciudadano Bedoya Riaño. Sí, señora, yo acepto a no estar presente. Gracias. Y finalmente, por parte de la ciudadana Cárdenas Obando. Tiene su micrófono cerrado, Cindy Milena, para que por favor lo active. Aún no podemos escucharla. Continúa su micrófono cerrado. Muy buenas tardes, sí, señoría. Sí, acepto renunciar a estar presente en la audiencia. Sí, señora. Gracias, Cindy Milena. Como es evidente, se ha efectuado esa manifestación expresa en esta diligencia de los tres procesados a estar presente en la continuación de la audiencia. Es por ello que se reitera que se programa como fecha y hora para proseguir con el trámite de esta diligencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos para el día viernes 21 de enero del año 2022 a partir de las 2 de la tarde. Y obviamente por parte de este despacho judicial
inmediatamente se van a iniciar los trámites para que por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá se remita la carpeta o expediente que reposa en ese despacho en cuanto a la etapa de juzgamiento de este radicado, y esperamos que obviamente por parte de ese juzgado se atienda la solicitud de este estrado judicial y así poder proseguir con el trámite en la fecha y hora antes señalada. Y en la medida en que se ha contado con la agenda de partes intervinientes, nos sobra señalar que obviamente no se van a admitir solicitudes de aplazamiento respecto a la continuación de esta diligencia. En ese orden de ideas y por las razones ya indicadas, es que este juzgado procede a la suspensión de la presente audiencia, en primer lugar, dejando constancia del respeto de derechos y garantías fundamentales, y en segundo término, agradeciéndole a los defensores, al representante del Ministerio Público, a los ciudadanos procesados, a quienes se encuentran custodiándolos y obviamente a la Secretaría de este despacho judicial, por la colaboración prestada para dar trámite a esta primera sesión de audiencia de manera virtual. Se suspende así la diligencia, siendo las 3:57 de la tarde del 18 de enero del año 2020.